Extraordinario fin de semana, domingo de descanso, de conectar, de reposar. ¿Cómo están quienes están conectando? ¿Deseas comentar, compartir cómo estuvo tu fin de semana? ¿Cómo estás iniciando ya este 2024? ¿Qué expectativas tienes en este año? ¿Cómo culminaste la segunda parte del 2023? Expectativas, juicios, eh, metas, propósitos, objetivos para este 2024. ¿Has hecho o has escrito esa lista o has manifestado tu 2024? Quienes están conectando, ¿cómo estás conectando ya con esta vibración del 8 para este 2024? ¿Qué nuevas eh, eh, pro, negocios, programas, proyectos de vida se están ya gestando? ¿Qué cosas que incluso desde el año pasado, 2023, y desde los últimos 3 años a la fecha ya se están culminando, se están conectando y hoy día en este 2024 vienen a anclarse y a materializarse? Quienes están conectando, déjanos tus comentarios, preguntas, cómo estás iniciando este 2024, con qué energía y con qué pensamientos estamos iniciando, qué experiencias de vida, eventos, circunstancias estamos conectando. Es decir, qué experiencias de vida has estado viviendo en los últimos años, y hablando del 2023 del año pasado, de los últimos 6 meses hacia el final, hacia este 2024, y cómo de alguna manera cosas del pasado siguen todavía conectando en este momento. Este 2024, ¿cómo lo estamos abordando? ¿Desde qué energía? ¿Desde qué pensamiento estamos ya conectando 2024? ¿Cómo vamos a manifestar este primer trimestre del año, los primeros 6 meses? Y posteriormente, conforme vayamos avanzando, los siguientes 6 meses para hacer la totalidad de los 12 meses durante este 2024. Experiencias nuevas, conexiones, redes neuronales. El cerebro viene a su vez en experiencias de vida que vamos viviendo, viene evolución, conciencia, nueva creación de redes, nuevas manifestaciones, experiencias de vida. Este es un año, como bien lo han dicho o lo hemos leído, es el 8 de la manifestación de cosas que se anclan, se materializan, y para ello también se requiere que tomemos acción en el día a día con todas las herramientas y todo lo que hay. Todo suma a poder lograr ese equilibrio, y es así como ya estamos comenzando este año desde el estado de la prosperidad, conectando y aperturándonos a conectar con todo lo que cada uno requiera. Quienes nos estamos viendo en este momento, hay situaciones, eventos, circunstancias que de alguna manera nos van a llevar a empezar como a conectar con otros sistemas, con personas que quizás no conocíamos o que tenía tiempo que no veíamos, o personas nuevas con conexiones nuevas, con intereses en común, y es que estamos ya en esa cultura de bienestar, de equilibrio, y venimos todos entonces a conectarnos como sistemas a lograr ese bien o esa unidad, venimos ya a lograr ese equilibrio, pero el equilibrio, aparte de eso, de ser un proceso personal, y si estás en pareja, es un proceso personal, y de pareja es un proceso personal, y si tienes familia, en familia, es decir, no se disasocia o separa, sino más bien venimos en conexión con nuestros sistemas, y hablar de sistemas es hablar del todo. Entonces venimos ya avanzando y subiendo esos escalones, y vamos conectando y vamos hacia algo más. Y con esto vamos también a hablar de esto nuevo que estamos compartiendo, un nuevo conocimiento que ha llegado hace unos años, y a través de la experiencia y la evidencia empírica es lo que hoy estamos compartiendo, y esto es lo que es neuroacásico, como una tecnología de cristales, que cuando escuchamos la palabra pensamos que son los registros akáshicos, y no tiene que ver precisamente con los registros akáshicos. De hecho, la palabra neuroacásico es neuro, de neuronas, de sistemas de redes neuronales, y
neuro y akáshico, pareciera que ya todos sabemos qué es akasha o qué es akáshico, pero para nosotros damos un nuevo entendimiento de lo que es akáshico. Para nosotros el akáshico es un sistema de redes, es decir, es un sistema, una gran maquinaria holográfica, y lo explica muy bien, lo explicamos en el libro Neuroakáshico, el gran observador, que fue uno de los primeros libros, en donde ya hablamos de lo que es akáshico como un sistema de maquinaria que trabaja a nivel de redes neuronales. Y entonces lo que es neuroakáshico es un proceso en la cual se instala y se da mantenimiento a un nuevo sistema de redes neuronales, es decir, hay 4 etapas en el proceso. En todo el proceso vamos a ir ubicándonos, aparte de que hay tiempos y hay ciclos, entonces todo está interrelacionado. Cuando queremos trabajar el dinero, la pareja, la familia, el negocio, sabemos que todo con todo está interrelacionado, se van moviendo como si fuera un gran motor, todo o un gran engrane que se mueve a medida que se van moviendo las demás áreas. Entonces, en esas 4 etapas es abastecimiento de combustible. Lo que requiere nuestro cerebro es gasolina para abastecer de combustible o de alimento a nuestras células, a nuestras neuronas. De ahí viene lo que es la reparación de esos cortes circuitos o esos bioshocks que han causado la enfermedad. De ahí viene lo que es el mantenimiento, es como se recalibrara, reconfigurara un nuevo sistema, se instala un nuevo sistema y de ahí viene el darle el mantenimiento. Entonces esas 4 etapas es lo que requiere nuestro cerebro para lograr esa coherencia corazón-cerebro-intestino. A veces por eso preguntamos o cuestionamos por qué en una sesión, en una clase, no nos sanamos, y realmente es que es un proceso, y por eso a veces toma tiempo a diferentes potenciales neuronales, no es el mismo proceso, que también en el libro hablamos, y que es lo que enseñamos, hay diferentes potenciales neuronales. En este libro tan solo hablamos de 4 actos o 4 estados del observador o 4 estados de conciencia, y en el quinto libro, en el segundo libro, que es el de Neuronas Dinero, hablamos ya del quinto estado de conciencia o nuevo estado del gran observador o el quinto acto. Entonces, a la par que nosotros vamos evolucionando, vienen nuevos estados de conciencia. Por eso este año, como lo estamos iniciando, porque viene un proceso de integración que sería la parte de la mitad del segundo semestre hacia el final, viene ya una integración de este quinto acto para pasar el año que viene, el 2025, a un nuevo estado de conciencia, a un sexto acto. Entonces estamos en un nuevo estado de conciencia, entonces estamos en preparación constante, porque a veces se nos olvida de que estamos solamente por momentos y estamos ya en una nueva preparación para pasar a lo siguiente. Entonces, en esas 4 etapas, lo que se requiere es algo que no lo podemos hacer de manera manual, se requieren ese tipo de tecnologías o neurotecnologías que puedan equilibrar, hacer todo ese proceso. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, la conexión con la tierra, nuestra alimentación, abrazar los árboles, el estar conectando con los elementos, todo lo que hagamos, todo va a sumar a ese equilibrio, todo, absolutamente. Hay que entender que hay conocimientos que a eso no nos los enseñaron cuando nosotros fuimos a la escuela. Entonces hoy día se plantea, y es la propuesta de la Escuela de Neuroakáshico, es compartir este conocimiento para que nos pueda potenciar en el trabajo que nosotros hacemos. Si nosotros somos profesionistas o profesionales de la salud, terapeutas, estudiantes, amas de casa, lo que va a hacer es entender lo que estamos viviendo actualmente y entender el mundo de las terapias, de las sesiones, de las herramientas, porque nos va a dar el conocimiento. De hecho, la propuesta en Neuroakáshico es que valide el conocimiento de todas las técnicas que hay y dejar de separar
todo este mundo de la espiritualidad con la ciencia y saber que están unidas. Entonces, hoy día estamos ya compartiendo de la nueva escuela lo que es esta certificación que tiene desde los beneficios de empezar a mejorar tus ciclos y tus estados del sueño, empieza a regular tu sistema nervioso central, empezamos a bajar esos niveles de desarraigo y anclaje, empezamos a conectar, empezamos a ya de algún modo a materializar esos proyectos, todo aquello que de alguna manera hemos estado o se ha estado postergando o se ha estado retrasando, y hoy día ya estamos conectando con esa manifestación, materializar esos proyectos, empiezan a aperturar cosas. Y entonces, ¿cuál es la razón principal por la que existe Neuroakáshico? La razón principal es que estamos en contacto con el entorno y no nos podemos como disasociar o separar o creer que estamos separados del entorno, y es ahí cuando se realiza un cruce de sistemas, una interrelación con todos los sistemas, y el hecho de tenemos que pues convivir con nuestras familias, con nuestro entorno, estamos en esa conexión de redes, todo con todo, y la información de los sistemas de redes neuronales está ahí. Entonces, a veces cuando se realiza o accedemos a estos campos de información, la información que cada uno de nosotros tiene puede traducirse en desinformación. ¿Qué quiere decir? Algo que quizás no es ahora, pero fue en algún momento de la vida que yo viví, que tuve esa experiencia de vida, y que eso me hace que siga repitiendo esas experiencias de vida, y por eso todas las repeticiones de nuestro sistema familiar, nuestras experiencias de pareja, de negocios, y es que es lo mismo, cada cierto tiempo o etapas o años se vuelve otra vez a repetir. Y entonces decimos, ¿cómo dejo de repetir algo que ya viví? Entonces, eso hemos dicho anteriormente, que no podemos eliminar y borrar, cancelar toda esa desinformación. Por ello se requiere este tipo de tecnologías para que ingrese una nueva información, es decir, desintegre y vaya hacia el origen y integre una nueva información. Y es ahí que esos ciclos, esa ciclicidad de estar repitiendo lo mismo y estar en esa misma, empieza como a desintegrarse, y como integras una nueva información, empieza a aperturarse cosas, empezamos a conectar como con la realidad real de lo que es el amor, el dinero, las relaciones con el entorno, la prosperidad. Entonces empezamos ya a conectar con eso, que aquello que no, a lo mejor no vivíamos, no sentíamos, no conectábamos, y es el momento hoy, decíamos, en este 2024, en este año de manifestación, ya de anclar, de materializar, y viene esa preparación porque cosas nuevas vienen, y eso es lo que vamos a estar viviendo, su preparación. Y para ello, Neuroakáshico, como escuela, como conocimiento, como sistema, estamos preparados también para compartir, y iniciamos el día 29 de enero ya con esta nueva propuesta. Viene series, códigos nuevos, series nuevas, todo un sistema a instalar y darle mantenimiento. Ya hablamos de sistemas, de sistema cuántico, un sistema de tecnología de cristales que ya estamos trabajando, y que también entre los beneficios es que va a regular esos estados si estamos en depresión, estrés o ansiedad, o en esa contracción neuronal, nos va a llevar hacia un estado más de amor, a reconocernos a nosotros más, conectando con el amor, la amorosidad, el dar y compartir, pero no desde la carencia, sino más bien desde ese estado de amor. Empiezas a conectar con esos nuevos sistemas de redes, se empiezan a crear prácticamente es instalación de un nuevo sistema de redes neuronales y darle mantenimiento. Es como cuando decimos queremos cambiar el chip, pero a veces esos procesos, en el proceso que he estado acompañando a otras personas, usuarios, a veces es muy difícil lograr cambiar ese chip, a veces toma años o a veces vidas, como algunos científicos lo han comentado. Entonces, saber que no es tan imposible porque contamos con este conocimiento que se está compartiendo, y es posible lograr integrar
un nuevo sistema de redes neuronales, darle mantenimiento y lograr ese estado de armonía, vivir en el gran observador, materializar, anclar y dejar de vivir en el estado de carencia, de desamor, de repetición, de todo lo que ya conocemos. Entonces, sí es posible, sí. Lo único que esperamos es de cada uno es apertura a este nuevo año, que cosas extraordinarias están por suceder y también viene esa integración del conocimiento y viene de una manera integrada, contenida y sostenida porque nos preparan a esos nuevos estados de vida, nuevos cambios de vida. Entonces, para esa preparación, acuérdense que siempre hay 3 estados, que es antesala, durante y posterior para todo proceso. Entonces, el cerebro es posible que logre con antesala conectar con lo que llega. Entonces, incluso está viviendo, una persona a lo mejor no sabe que va a integrar este nuevo conocimiento y ya está viviendo la antesala a lo que viene. Incluso cuando ya tienes el conocimiento, empiezas a desarrollar esas habilidades como lo es la visión remota, la telepatía, viene ya estos sistemas cuánticos a expandir la expansión cerebral, la expansión neuronal y empezamos ya a conectar y a desarrollar esas habilidades natos, esas habilidades que todos seres humanos tenemos. Empezamos a desarrollar las habilidades científicas, deportivas, artísticas, culinarias. Entonces todo es parte de todo, de lo que es neuroacásico como tecnología, como conocimiento y práctica, es potenciar o dar hacia abrir esas potencialidades de cada uno y poder ejercer todas ese potencial neuronal de cada uno de ustedes. Entonces, sí, la sugerencia es poder aperturarnos, sobre todo cuando hay cosas en el entorno que no podemos controlar y estamos en contacto directo con varios sistemas. Entonces, a veces cuando nosotros estamos trabajando y a veces las cosas no se nos dan, los proyectos y todas las cosas que queremos, es porque hay un cruce de sistemas, una interrelación en nuestros sistemas de redes con otras personas, a veces en el entorno, pues estamos con personas que tienen alguna enfermedad o que tienen alguna adicción y a veces cosas o circunstancias, eventos que nosotros no podemos cambiar. Y entonces esa información también hay una conexión en tu campo. A lo mejor tú no fumas, tú no tomas, no tienes esa enfermedad, pero estás en contacto con esas personas y esa información también se aloja en tu campo, querramos o no, seamos conscientes o no. Entonces logramos enganchar y conectar con esa información. Entonces, ¿cómo disasocio o dejo de, o sea, convivo, conecto con las personas, pero sin estar enganchándome o conectando con su información y que en mi campo aparezca esa desinformación? Y eso es lo que hace de alguna manera que vaya en detrimento en nuestra salud física, mental, emocional, y eso es la contracción neuronal. Entonces, para eso es la razón específica de lo que es neuroacásico hoy día. Esa es la razón principal por la que existe, porque no podemos disasociarnos del entorno, no podemos separarnos. Entonces, lo que hace es integrar todo este conocimiento para que podamos mejorar nuestra interrelación con las relaciones con el entorno. Viene esa gran transformación y todo esto se logra. Entonces, dejar de repetir, ¿cómo dejo de repetir? ¿Cómo me abro a esa abundancia, conecto, materializo realmente? Y no solamente es un pensamiento, sino ya viene un sistema, una maquinaria cuántica que viene a instalar un nuevo sistema de redes. Venimos a cambiar ese chip y eso puede tomarnos el tiempo que cada uno requiera, pero aperturarnos a todo esto nuevo. Entonces, para mí es un placer quienes están conectando. Comparte tu experiencia, cómo estamos iniciando este año, cómo me aperturo, cómo estamos aperturados a recibir todo esto, todas estas
todo lo nuevo que viene expansión, viene procesos de apertura a cosas que no se habían dado, vienen experiencias nuevas, conexiones, redes neuronales y prepararnos para todo ello. Y asimismo vamos a iniciar el programa de 21 días, lo vamos a iniciar ahora en mediados de febrero para empezar a conectar. Si de algún momento entonces empezamos con la tecnología neuroakáshico y a la par vamos trabajando con los 21 días que se requiere en nuestro cerebro para volver a reconectar esos reseteos recableados, va a ser un proceso contenido en donde vamos a estar, hemos trabajado este programa anteriormente con muy buenos resultados y ahora venimos a trabajarlo este inicio de año precisamente para que nos prepare a todo eso que vamos a vivir. Entonces, en este programa de 21 días vamos a estar enviando las frecuencias con Healy, de tal manera que va a estar todo contenido y sostenido y a iniciar esta primer parte del año con todo lo mejor. Y eso lo vamos a trabajar, intencionar y conectar. Así ya es. Gracias, gracias, gracias. Déjanos tus comentarios, preguntas, experiencias de vida, algo que tú quieras comentar o compartir. Y nos vemos en nuestra próxima emisión, en nuestra próxima que nos transmitamos. Y me gustaría que nos dejen sus comentarios, quienes están conectando. Abrazos, saludos. Es un placer saludarlos, verlas que se están conectando. Y nos vemos la próxima. Recuerda abrirse a todas las posibilidades porque viene lo que decíamos, expansión para este año, manifestación en todo, del amor en todas sus manifestaciones. Así ya es. Gracias, gracias, gracias. Abrazos y saludos a todos. Abrazos sin separación.